Elena, tenemos que seguir moviéndonos, cada segundo cuenta. David y Elena se encontraban en una misión desesperada, viajando a través del tiempo. Su objetivo, reunir las piezas dispersas de un reloj maldito y destruirlo para siempre. El reloj, un artefacto malévolo, causaba estragos a través de las épocas, torciendo destinos y dejando un rastro de vidas destrozadas. Cada tic-tac de sus engranajes traía más sufrimiento al mundo. Lo sé, David, pero tenemos que tener cuidado. Un movimiento en falso y podríamos empeorar las cosas. Su viaje estaba lleno de peligros. Cada salto en el tiempo era una apuesta. Pero siguieron adelante, impulsados por un propósito común y una creciente sensación de urgencia. Llegaron al París de los años 20, una ciudad llena de jazz y ensombrecida por la Gran Guerra. El aire crepitaba con energías invisibles, una señal segura de que el reloj había estado allí. ¿Sientes eso? Es como una sombra que se cierne sobre la ciudad. Sí, es el reloj. Tenemos que encontrarlo antes de que cause más daño. Podían sentir su presencia persistente, una oscuridad palpable que les ponía la piel de gallina. El tiempo era su enemigo, pero también era su campo de batalla. David y Elena sabían que no podían permitirse el lujo de dudar. Había demasiadas vidas en juego. El peso de su responsabilidad era inmenso. Llevaban las esperanzas de incontables almas afectadas por la maldad del reloj. Con cada momento que pasaba, las apuestas subían y la línea entre el bien y el mal se volvía más borrosa. Sin embargo, se aferraban a su misión, su determinación inquebrantable frente a lo imposible. Los ecos de las víctimas del reloj resonaban a través de cada época. David y Elena se encontraron con almas rotas, sus vidas irrevocablemente alteradas por el cruel toque del reloj. Mira estas pinturas, Elena. Son tan oscuras e inquietantes. Este artista una vez fue famoso, ahora no es más que la sombra de lo que fue. En el Londres victoriano, conocieron a un artista antes reconocido, ahora un cascarón de lo que fue, enloquecido por visiones del futuro. Sus cuadros, antes vibrantes y llenos de vida, eran ahora oscuros e inquietantes, un testimonio del poder insidioso del reloj. El reloj me lo arrebató todo. Mi amor, mi futuro, todo se ha ido. Una joven en el Japón feudal compartió su trágica historia. El reloj le había robado a su único y verdadero amor, transportándolo a un tiempo desconocido. Quedó con el corazón roto, anhelando para siempre un reencuentro que podría no llegar jamás. Su historia era un duro recordatorio de la crueldad indiscriminada del reloj, su poder para destrozar incluso los lazos más fuertes. Es desgarrador, Helena. Tenemos que detener esto. Lo haremos, David. Tenemos que hacerlo. En cada época, las historias eran las mismas. Amores perdidos, sueños destrozados y vidas marcadas para siempre. El peso de su sufrimiento presionaba a David y Elena, alimentando su determinación de romper la maldición. Pero con cada encuentro, una pregunta escalofriante comenzó a arraigarse en sus mentes. ¿A qué precio llegaría su victoria? Llegaron a una época no muy lejana de la suya. El aguijón familiar del desplazamiento temporal persistía en el aire. Estaban en un pequeño pueblo, el corazón de la América de los años 50. Este lugar me resulta tan familiar. Allí, entre la inocencia de las fuentes de soda y los autocines, David se encontró con un fantasma de su pasado, su propio abuelo, pero no como él lo conocía. Este hombre era más joven, lleno de vida, con un brillo en los ojos. David se quedó atónito. Esta era una versión de su abuelo que solo había visto en fotografías descoloridas. Hola, me llamo Samuel. Parece que has visto un fantasma. El hombre que tenía delante irradiaba calidez y vitalidad, un fuerte contraste con la frágil figura que recordaba de su infancia. Se presentó como Samuel, sin saber el vínculo que compartía con el desconocido que tenía delante. Samuel, es un placer conocerte. Soy David. Había una sensación de familiaridad en el comportamiento de Samuel, un atisbo del hombre en el que David sabía que se convertiría, pero también había una tristeza que perduraba en sus ojos, un indicio de una tragedia que aún estaba por llegar. David, con el corazón en un puño por el presentimiento, sabía que debía andar con cuidado. Sección 4. El precio del tiempo. David, como David. Pasé tiempo con Samuel, escuchando historias de su vida, sus sueños, su amor por una mujer llamada Emily. Abuelo de David, como Samuel, encontré este misterioso reloj antiguo, David. Era un objeto hermoso pero inquietante. Pensaba regalárselo a Emily. La sangre de David se heló. Sabía que no se trataba de una antigüedad cualquiera. Abuelo de David,
como Samuel, pero desde que lo encontré he estado teniendo estos extraños sueños, visiones vívidas e inquietantes de un futuro consumido por la oscuridad. Es como si el reloj estuviera conectado de alguna manera a estas perturbadoras premoniciones. David escuchaba con el corazón apesadumbrado por una terrible verdad que aún no podía revelar. Quería advertir a Samuel, protegerle de la oscuridad que le esperaba, pero también sabía que interferir con el pasado podía tener consecuencias imprevistas. Estaba dividido entre la lealtad a su familia y su misión de destruir el reloj. Sección 5. Una verdad desgarradora. David, como David, mi sangre se convirtió en hielo. Finalmente comprendí el significado de este encuentro, la desgarradora verdad oculta en la historia de mi abuelo. El reloj del que hablaba Samuel, el que pensaba regalarle a Emily, era el mismo reloj que David y Elena intentaban destruir. Y Emily, la mujer a la que Samuel amaba con locura, estaba destinada a convertirse en otra víctima de su maldición. David, como David. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. El poder del reloj, su crueldad, no era algo abstracto, era profundamente personal. Estaba mirando a la cara a la tragedia de mi propia familia. El peso de este conocimiento era sofocante, la carga de su misión más pesada que nunca. David, como David, pensé en mis propios recuerdos de mi abuelo, un hombre marcado para siempre por el dolor, atormentado por la pérdida de su amada Emily. Este era el legado del reloj, el dolor que infligía resonando a través de generaciones. Sabía que no podía permitir que se destruyera otra vida. Tenía que actuar, aunque eso significara enfrentarme a mi propio pasado.